Un saludo especial desde la Universidad de Cuenca. Es un gusto estar participando en la cuarta Conferencia Internacional ACEFI 2021, Investigación y Creación de Sentido. Mi nombre es Eulalia Calle y junto con mis colegas Mario Yervide y Nelly Álvarez y la doctora Adriana Breda desde la Universidad de Barcelona, estamos presentando resultados de investigación denominada Análisis de una tarea de medidas de tendencia central con la herramienta Idoneidad Didáctica, una mirada desde la formación inicial de profesores. Iniciamos este estudio con la pregunta: ¿de qué manera las herramientas de idoneidad didáctica aportan al análisis y valoración de tareas de medidas de tendencia central propuestas a estudiantes de Educación General Básica EGB y Bachillerato General Unificado BGU por una futura profesora de matemáticas? Para responder a la pregunta, hablaremos sobre la importancia que tienen las tareas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Efectivamente, las tareas ocupan un lugar central en el aprendizaje de los estudiantes. Ponte, en el año 2014, definió a las tareas como la propuesta de trabajo intencional y cuidadosamente planificada por el docente para lograr un determinado objetivo de aprendizaje. Pereira, en el 2019, hizo mención a otro aspecto relevante, que es la gestión de la tarea, planificación, implementación y evaluación en el aula. Sousa, en el año 2018, sostuvo que la gestión de la tarea involucra la preparación inicial, contextualización, preguntas, provocaciones y problematización, distribución del tiempo, interacción profesor-alumno y alumno-alumno, entre otros. El referente teórico en el que se basa este estudio es el modelo de conocimientos y competencias didáctico-matemáticos del profesor de matemáticas, propuesto por el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática, EOS, iniciado por Godino, Batanero y Font en la década de los 90. El EOS propone los criterios de idoneidad didáctica como herramientas que sirven primero para guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y segundo para valorar sus implementaciones. Para el diseño y gestión de tareas, estos criterios se definen de la siguiente manera. Tenemos la idoneidad epistémica para valorar si las matemáticas que están siendo enseñadas son buenas matemáticas. La idoneidad cognitiva para valorar, antes de iniciar el proceso de instrucción, si lo que se quiere enseñar está a una distancia razonable de aquello que los alumnos saben, y después del proceso, si los aprendizajes adquiridos están cerca de aquello que se pretendía enseñar. La idoneidad de medios para valorar la adecuación de los recursos materiales y temporales utilizados en el proceso de instrucción. La idoneidad emocional para valorar la implicación, intereses y motivaciones de los alumnos durante el proceso de instrucción. La idoneidad interaccional para valorar si las interacciones resuelven dudas y dificultades de los alumnos. La idoneidad ecológica para valorar la adecuación del proceso de instrucción al proyecto educativo del centro, a las directrices curriculares y a las condiciones del entorno social y profesional. Con el fin de hacer operativos a estos criterios de idoneidad, se ha definido un conjunto de indicadores observables para poder valorar el grado de idoneidad de cada uno de estos criterios en el diseño y análisis de tareas. Estos indicadores se presentan como preguntas que, una vez respondidas, sirven para el análisis de la actividad matemática que se quiere valorar. En este caso, se presentan 9 preguntas enmarcadas en los diferentes criterios de idoneidad. Así tenemos que, para la idoneidad epistémica, se pregunta qué definiciones, conceptos y procedimientos intervienen en la resolución del problema propuesto, qué proposiciones o argumentos intervienen y justifican la resolución del problema propuesto. Además de la solución que ha generado, ¿existen otras formas de resolver el problema? Señala el método que esta nueva forma, para esta nueva forma de resolverlo. Para la idoneidad de medios, en cambio, se preguntan cuáles serían las ventajas de hacer uso de las TICs o del material concreto para la resolución del problema.
Para la idoneidad ecológica se pregunta ¿en qué nivel o niveles educativos aplicaría este problema? Para la idoneidad cognitiva se pregunta, con base a la respuesta de la pregunta anterior, ¿qué tipos de respuestas se espera por parte de los estudiantes? ¿Cuáles son las principales dificultades que podrían tener los estudiantes al resolver el problema? ¿Y qué tipo de errores podrían cometer los estudiantes al resolver el problema? Para la idoneidad afectiva se pregunta, ¿considera que este problema es atractivo para los estudiantes? Si su respuesta es no, ¿qué medidas implementaría para motivar a los estudiantes en la solución del problema? La metodología utilizada para responder a la pregunta de investigación aborda el contexto de la investigación, los participantes, la tarea propuesta y la actividad realizada. Es así que, contextualizando el estudio, podemos decir que se trata de una investigación cualitativa que analiza una tarea tipo problema. Como participante tenemos a una futura profesora de matemáticas, quien elabora en el marco de sus prácticas laborales una propuesta tomando en consideración los criterios de idoneidad didáctica. La tarea propuesta es tipo problema con la temática de las medidas de tendencia central sobre costos de la canasta básica familiar en diferentes ciudades del Ecuador y se pide que los estudiantes obtengan las medidas de tendencia central y reflexionen sobre el costo promedio de esta canasta. La actividad realizada es el análisis de la tarea de la futura profesora, quien responde a las preguntas elaboradas para el diseño y la gestión de tareas relacionadas con las 6 herramientas de idoneidad didáctica de LEOS, que en conjunto determinarán la idoneidad de la actividad matemática propuesta. Los resultados obtenidos dan cuenta sobre la manera detallada en que la futura profesora de matemáticas responde a las 9 preguntas de LEOS. Por ejemplo, menciona que se abordan 2 significados de las medidas de tendencia central presentes en este problema y se describe el procedimiento para la resolución del mismo. Expone alrededor de 6 proposiciones o argumentos que intervienen y justifican la resolución del problema. Señala otros métodos de resolución. Menciona el nivel de currículo en el que se abordaría este problema. Indica las ventajas de utilizar la tecnología para resolver el problema. Expone el tipo de respuestas que espera obtener de sus estudiantes, las dificultades que ellos podrían tener al momento de resolver el problema, los errores que podrían cometer y reflexiona sobre la pertinencia del problema y su posible mejora. El análisis de los resultados de la actividad matemática realizada por la futura profesora se basa en las 9 respuestas, estableciendo correspondencia con los criterios de idoneidad didáctica. Es así que las preguntas 1, 2 y 3, referidas a conceptos, definiciones, proposiciones, argumentos y procedimientos, pueden enmarcarse en la idoneidad epistémica, que plantea presentar a los estudiantes una cantidad representativa de estos, a fin de orientar en su aplicación y resolución. La pregunta 4, relacionada a las ventajas de hacer uso de las TICs o de material concreto para la resolución del problema, respondería a la idoneidad interaccional, que da importancia a la interacción docente-discente, interacción entre discentes y a la autonomía. Esta pregunta también puede corresponder a la idoneidad mediacional, que analiza los recursos materiales, el número de estudiantes, horario y condiciones del aula, además del tiempo requerido para la actividad docente. La pregunta 5, que menciona al nivel educativo en el que se aplicaría este problema, estaría dando respuesta a la idoneidad ecológica, que se preocupa de la adaptación al currículo, las conexiones intra e interdisciplinares, la utilidad sociolaboral y la innovación didáctica. Las preguntas 6, 7 y 8, relacionados a respuestas, dificultades y errores, se corresponderían con la idoneidad cognitiva, que sugiere trabajar teniendo en cuenta las condiciones, los conocimientos previos, las adaptaciones curriculares, las diferencias individuales,
el aprendizaje y la alta demanda cognitiva. Las preguntas 7 y 9, referidas a dificultades y motivaciones, pertenecerían a la idoneidad afectiva, que se ocupa del estudio de intereses y necesidades, actitudes y emociones de los estudiantes. Como conclusiones, podemos afirmar que, como primera, la tarea matemática planteada por la futura profesora da cuenta de la necesidad de reflexionar y analizar sobre la práctica docente, en donde la presentación de las medidas de tendencia central con sus diferentes significados, el uso de recursos materiales y tecnológicos, la interacción entre el docente y el maestro, la adaptación al currículo, la innovación didáctica, el análisis de los errores y dificultades y las motivaciones, intereses y necesidades de los estudiantes requieren de esta importante herramienta de idoneidad didáctica propuesta en el EOS. En este caso, principalmente se visibiliza una alta demanda cognitiva, epistémica, interaccional y mediacional, y en menor medida la afectiva y la ecológica. Una segunda conclusión. Este estudio pretende demostrar la importancia de diseñar y valorar tareas matemáticas en la práctica docente, considerando que si la tarea es la clave para que aprenda el estudiante, el hábito de estudio del profesor es la clave para dominar el contenido y en consecuencia para la selección y creación de buenas tareas. Los cambios en el pensamiento de los maestros se nota cuando incorporan en la selección de tareas elementos discutidos en la fase de estudio. Una tercera conclusión, este tipo de actividades requieren ser valoradas por herramientas didácticas relevantes, acompañadas con indicaciones relacionadas con una hipotética implementación que los haga operativos. Esto es, que haga reflexionar al profesor sobre los diferentes procedimientos de resolución que involucra la tarea, anticipación y tratamiento de posibles errores y dificultades que pudiesen tener los estudiantes, tipos de intervenciones a realizar durante la gestión de la clase, entre otros. Como reflexión final, manifestamos que los resultados obtenidos en esta investigación demuestran la importancia de trabajar en el diseño y evaluación de tareas desde la formación inicial de profesores, a fin de mejorar los conocimientos y las competencias docentes, contribuyendo a la creación de sentido para nuestra educación. Presentamos también las referencias y finalmente muchas gracias por su atención.